este video les estaré hablando un poquito acerca de lo que es la estructura de un compilador. Antes que nada, en este video vamos a desglosar un poquito acerca de cómo se compone lo que es un compilador. Y para comenzar, pues me autopresentaré. Ustedes ahí en la primera presentación pueden ver mi nombre y la cátedra a la que va dirigida a lo que es esta pequeña exposición. Primero que nada, antes de entrar dentro de lo que es la estructura de un compilador, primeramente tenemos que conocer realmente lo que es un compilador. Aquí ustedes pueden ver en nuestra lámina que un compilador nos dice que es un traductor que convierte lo que es el texto escrito en el lenguaje fuente de alto nivel en un programa objeto en código máquina. Lo que hace realmente el compilador es convertir, como aquí bien lo dice, lo que es un lenguaje de alto nivel o el programa que usted haya escrito en cualquier lenguaje, lo convierte a un objeto o a un programa bajo código de máquina. O sea, lo convierte al código de máquina o código binario para que pueda ser leído. Aquí tenemos un esquema general acerca de lo que es un compilador. Primeramente tenemos lo que es el preprocesador. Este transmite lo que es el código fuente. Luego tenemos la compilación, el código ensamblado, código binario no enlazado y lo que es el enlazado. Estas fases las estaremos viendo un poquito más adelante. Luego pasamos que, cuando estamos hablando acerca de lo que es la estructura de un compilador, estamos hablando acerca de los compiladores, como bien se dice, como algo que mapea lo que es el programa fuente a un programa destino. Y esto prácticamente se divide en lo que son dos procesos. Tenemos aquí lo que es el análisis y la síntesis. Vamos a ver qué es el análisis. El análisis nos dice que es divide lo que es el programa fuente en componentes y pone lo que es una estructura gramática sobre ella. Si bien es cierto, si la parte del análisis detecta que el programa fuente está mal formado en cuanto a la sintaxis o que no tiene una semántica consistente, entonces este debe proporcionar lo que son mensajes informativos para que el usuario pueda corregirlo, o sea, dar el mensaje de error. La parte del análisis también recolecta lo que es la información sobre el programa fuente y la almacena dentro de lo que es una estructura de datos que nosotros la conocemos como es la tabla de símbolos, la cual se pasa junto con la representación intermedia a la parte de la síntesis. Luego tenemos lo que es la síntesis, y la síntesis esta es la fase o la parte que construye lo que es el programa destino deseado a partir de la representación intermedia y de la información de la tabla de símbolos. A lo que es la parte del análisis se le llama comúnmente el front-end del compilador, o sea que es la parte de la síntesis propiamente lo que es la traducción. Como aquí podemos ver las fases de un compilador, aquí tenemos lo que son las fases del compilador. Estas fases son las siguientes. Tenemos el análisis léxico, el análisis sintáctico, el análisis semántico, lo que es la generación de código intermedio, la optimización de código, generación de código, administrador de la tabla de símbolos y lo que es el manejador de errores. Estas son todas las fases en las que se divide lo que es un compilador. En la parte de análisis léxico se dice que esa es la fase donde se lee lo que son los caracteres del programa fuente
y se agrupa en cadenas que representan los componentes léxicos. Cada componente es una secuencia lógica coherente de caracteres relativa a un identificador, una palabra reservada, un operador o ya sea un carácter de puntuación. A la secuencia de caracteres que representan un componente léxico, o sea, ellos saben que se le llama lexema, ¿verdad? O con su nombre en inglés, como se conoce, los famosos tokens. En el caso de los identificadores creados por el programa, no solo se genera un componente léxico, sino que se genera otro lexema en lo que es la tabla de símbolos. El análisis sintáctico, pues prácticamente esta fase es donde se agrupan lo que son los componentes léxicos en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar lo que es la salida del programa. El análisis semántico, en esta fase los componentes, en esta fase lo que es el análisis semántico se intenta detectar instrucciones que tengan la estructura sintáctica correcta, que estén correctamente, pero que no tengan un significado para la operación que está siendo implicada en ese momento. Luego está lo que es la generación de código intermedio. Algunos compiladores generan lo que es una representación intermedia explícita del programa fuente, una vez que se han realizado las fases de análisis. Se puede considerar también esta operación intermedia como un subprograma de una máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes. Esa debe de ser fácil de producir y fácil de traducir al programa objeto. La optimización de códigos, en esta fase realmente lo que se trata de mejorar es el código intermedio, de modo que resulte un código de máquina mucho más rápido para que pueda ser ejecutable. Luego en la generación de código, en esta constituye la fase final de lo que es el compilador. En ella es donde se genera el código objeto, que por lo general consiste en un código de lenguaje máquina o código de lenguaje ensamblador, como comúnmente se le conoce. Después está la siguiente fase que sigue, es la administrador de la tabla de símbolos. En esta tabla es prácticamente una estructura de datos que contiene un registro por cada identificador. El registro incluye los campos para los atributos del identificador. El administrador de la tabla de símbolos se encarga de manejar lo que son los accesos a la tabla de símbolos en cada una de las etapas de compilación de dicho programa. Por último, tenemos la fase del manejador de errores. El manejador de errores, en esta fase se da lo que es el proceso de compilación y es posible encontrar diferentes errores. Por eso es muy conveniente que el tratamiento de los errores se haga de manera centralizada a través de lo que es un manejador de errores. De esta forma se podrá controlar más eficientemente los errores que se puedan encontrar en cada una de las fases de compilación del programa. Este es un proceso estándar que realmente cualquier compilador comercial sigue para cualquier tipo de programas, para poder detectar los errores que puedan darse en cada una de las etapas que requiere o cada una de las etapas por la cual pasa simultáneamente el programa. La estructura del compilador pues realmente está dividido en 4 grandes módulos, cada uno independiente del otro. Se podría decir que un compilador está formado por 4 módulos más a su vez. Eso quiere decir que el compilador, aparte de las 4 fases, de las fases en las que él se divide, está estructurado o dividido también en 4 grandes módulos. Aquí tenemos el programa fuente,
o el programa de entrada, que está escrito en un lenguaje fuente, tenemos lo que son los traductores, donde se da lo que son los mensajes de error, y el programa de salida, escrito en el lenguaje destino. Aquí tenemos los 4 grandes módulos en los que se divide lo que es el compilador. Tenemos el código fuente, tenemos el preprocesador, el código fuente, compilación, código ensamblador, ensamblado, código no enlazado y enlazado, código binario ejecutable. Este es el código el código de máquina. Aquí tenemos lo que son los 4 grandes módulos en los que se divide el compilador. Tenemos el preprocesador, que realmente este es el que se encarga de transformar lo que es el código fuente en la entrada original en el código fuente puro, en el código que está del programa. Es decir, en el que se expanden las macros y en las que se deben incluir los que son las librerías, realizar lo que es el procesado racional, capacidad de enriquecer a un lenguaje de antiguo con recursos que sean mucho más modernos. Tenemos el compilador, este es el segundo módulo del compilador, y es quien recibe lo que es el código fuente puro. Este es el módulo principal de dicho compilador. Pues si ocurriera algún error en esa etapa, el compilador no podría avanzar. En esa etapa se somete lo que es al código fuente puro de entrada, a un análisis léxico gráfico, a un análisis sintáctico o a un análisis semántico. Tenemos el ensamblador. El tercer módulo es el llamado módulo ensamblador. Este módulo no es ni más ni menos que otro compilador, pues este recibe lo que es el código fuente de entrada escrito en el lenguaje ensamblador y produce otro código de salida llamado código binario no enlazado. Si por un momento nosotros viéramos a este módulo como un programa independiente, veríamos que en este caso los términos programa, compilador y proceso de compilación son los mismos. El enlazador, el cuarto y último módulo en el que está dividido lo que es el compilador, ese es pues realmente el que se encarga de realizar todo el de enlazar lo que es el código fuente de entrada o código de máquina con las librerías que necesita, como así también de proveer lo que es el código de las rutinas necesarias para poder ejecutarse y cargarse a la hora de llamarlo para su ejecución, y modifica las direcciones realizables y ubica los datos en las posiciones apropiadas de la memoria. Aquí tenemos las fases y estructuras de un compilador. Como anteriormente decíamos, tenemos el programa fuente, el compilador, el código objeto y el error de sintaxis. Que si primeramente está programa fuente. Del programa fuente pasamos a lo que es el compilador. Este lee el programa, lo interpreta y luego pasa al código objeto. En el compilador detecta todos los diferentes errores, los errores que se puedan encontrar en dicho programa, y los revierte hacia el programa fuente para que puedan ser editados o corregidos por el programador que esté diseñando dicho programa.